Muchas gracias por sus ideas, ahí tomé atenta nota y desde los viceministerios con el liderazgo del señor ministro Néstor Iván Osuna, tengan por seguro que vamos a poder construir muchas alianzas, muchos proyectos, establecer puentes y tejer nuevamente nuestro escenario de construcción social con miras no solamente al cambio político, sino a la transformación de nuestro territorio. Es emocionante igual estar en Medellín, es una ciudad a la que quiero mucho. Le contaba precisamente a Juan que yo soy santandereana y muchas de mis amigas vinieron a estudiar y pues terminaron casadas, ¿no? Era lo obvio. Y muchas están casadas y viven aquí y aman esta tierra, y pues con el paso de los años pues también siempre que regreso es emocionante verlas y ver que aunque nos empeñamos en las diferencias, son muchos los puntos que tenemos en común. Entonces, luego de este agradecimiento y esta felicidad por poder estar aquí, creo que podemos entrar en efecto ya en el contenido de lo que venía a contarles. He titulado esta conferencia Prácticas de Justicia Restaurativa en Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana. En la mañana de hoy hemos estado hablando en efecto de qué significa justicia restaurativa, y tanto Sebastián como Gustavo anotaron que realmente cuando se empieza a hablar de justicia restaurativa nosotros no sabemos exactamente a qué estamos haciendo referencia. El ministro dio algunas pinceladas sobre lo que sería el concepto de justicia restaurativa, y en efecto, si nosotros hablamos de justicia restaurativa, tenemos que tener presente que la justicia restaurativa surge como una alternativa a los procesos penales tradicionales de lo que llamaríamos la justicia restaurativa. Esto tiene unas finalidades específicas. Por lo general, nuestra justicia siempre ha sido retributiva, y en esa retribución nos hemos enfocado solo en el castigo. Sin embargo, me imagino que aquí también me acompañan muchos abogados. Cuando nosotros estudiábamos Derecho Penal, nos decían que la pena tenía más que una finalidad de punición, sino que la pena tenía una finalidad de rehabilitación, de resocialización y no solamente de castigo. El ministro señalaba esta mañana que es evidente que cuando uno sufre un menoscabo a un bien jurídico, pues uno quiere, en una cierta medida, venganza. Sin embargo, la venganza ni te retribuye el bien jurídico vulnerable, ni te da paz, que permite claramente seguir avanzando de un esquema social. Entonces, desde esta perspectiva es que aparece este concepto de justicia restaurativa, a través del cual, lo señaló el alcalde hace un minuto también, pues qué es lo que queremos nosotros desde el gobierno, tanto el doctor como yo lo estamos trabajando desde la academia. Ahora hicimos el paso al servicio público, pero desde la academia lo hemos reflexionado, y veo que también aquí, aprovecho también para saludar al doctor Jorge Octavio, con quien trabajamos en el Consejo de Estado, un abrazo fraterno, y claramente todos esos problemas que tenemos, que han llevado a la situación de crisis de las cárceles, ya llevemos un tercer llamado de atención por parte de la Corte Constitucional, donde lejos de mejorar, nosotros seguimos ahondando aún más en esas problemáticas de un estado de cosas inconstitucional. Entonces, frente a esas fallas que tiene esa justicia, pues es claro que nosotros estamos haciendo frente a ¿qué? Al desconocimiento de los derechos de las víctimas, al desconocimiento que detrás del delito, más que un comportamiento desviado o un comportamiento que atenta contra la estabilidad misma del orden jurídico que los asociados han decidido respetar, pues hay un conflicto social que debe ser hablado, y en la comunidad pues puede cumplir un papel activo para su resolución.
La justicia restaurativa, por lo tanto, se centra en la reparación del daño y de las relaciones afectadas por el delito. De esta manera, las partes involucradas participan activamente en la resolución de consecuencias que derivan de la conducta punible. ¿Cuál es la finalidad de una justicia restaurativa? Pues la responsabilidad del causante del daño, la reparación integral de la víctima, la reintegración del ofensor y la preservación del tejido social. El ministro señaló con ejemplos claros cómo la cárcel no está cumpliendo con estas finalidades y por el contrario nos está llevando a acentuar aún más los problemas que se derivan de esa conducta punible. Entonces, dentro de las prácticas restaurativas, como espacio concreto donde las partes se encuentran, dialogan y el Estado sirve generalmente en este proceso de acompañamiento y preparación, el objetivo es construir y restaurar las relaciones afectadas por el conflicto. Es cierto que llevamos muchos años de conflicto, no solamente de conflicto carcelario, sino de conflicto interno. Y quizás para nosotros es mucho más factible, o lo vemos como una solución a muy corto plazo, pero al fin y al cabo una solución, el hecho de eliminar el conflicto, ¿no? Pero esa eliminación del conflicto no quiere decir que el conflicto desaparezca. Lo único que hacemos es postergarlo, aislarlo, dejarlo de ver, pero por dejarlo de ver no deja de ser menos doloroso. Y lo que queremos, en efecto, al promulgar y al establecer una apuesta clara por la justicia restaurativa, es que pues los derechos de las partes involucradas tienen que entrar pues en comunicación, en diálogo, saber exactamente hacia dónde queremos encauzar nuestra vida en sociedad. Las alternativas ya lo vieron desde un punto de vista económico, mantener la población privada de la libertad en condiciones de vulneración de sus derechos fundamentales, pues no solamente es todo, sino que además es desarticulador del tejido social, del escenario colectivo, de la construcción de proyectos comunes. Entonces, frente a eso, pues algunas prácticas restaurativas que además sé que la empresa privada también ha estado escuchando y está viendo cuál podría ser ese papel que en efecto nosotros necesitamos de su apoyo, porque solos como institucionalidad no podríamos hacerle frente. Por eso estamos aquí, estamos hablando con los diferentes sectores de la sociedad civil, pero estamos convencidos que el diálogo necesita escuchar la diferencia, porque no vale de nada que yo siga hablando en la academia y que todos los profesores de derecho estemos convencidos, nosotros seguimos sin poder reconocernos en el otro y construir esos puentes de los que les hablaba al inicio. Entonces, algunas prácticas restaurativas que podemos resaltar son la mediación, víctima-ofensor. Víctima y ofensor participan activamente en la resolución del conflicto. Aquí tenemos la ayuda de un heterocomponedor o un tercero imparcial, que es el que viene llamado a realizar la mediación. También tenemos experiencias de grupos familiares, procesos inclusivos, en los que se reúne a la víctima, al ofensor y a sus familiares y amigos para encontrar una solución socialmente constructiva a los problemas y daños causados por el delito. El doctor Osuna lo señalaba hace un momento. Puede que esa persona termine en la cárcel, pero lo que quiere esa familia en últimas es poderle decir toda la rabia que le genera a uno haber sido víctima de una ofensa o de un delito. Y ya, pues quedarse tranquilo. Ese es el primer paso para poder sanar ese conflicto. Que yo pueda hablarle, que yo pueda decirle, que yo pueda en últimas manifestar toda esa rabia que le genera a uno haber sido víctima de algo que no tiene ni idea por qué le sucedió, ¿no? El doctor Osuna preguntaba, ¿pero por qué a mí? Y es cierto, cuando uno es víctima de un delito uno pregunta, ¿pero por qué a mí? Si yo soy cumplidor de las normas, si yo soy como buena gente, si yo no atento contra los demás, si yo lo único que quiero es que me dejen trabajar, ¿por qué a mí? Entonces, eso, ponerse en el lugar del otro y poder decirle todo lo que uno quiere, pues se lleva a cabo gracias a estas prácticas restaurativas.
Otra de las prácticas que yo traigo a colación es la de los círculos de paz, que es una estrategia de reintegración centrada no solamente en la conducta del ofensor, sino también en las necesidades de las víctimas. Entonces, como ven, es mucho más fácil hacer un proceso y dejarlos perdidos en los trámites de hacinamiento carcelario que realizar este tipo de procesos. Porque claro, para una persona el restablecimiento de ese dolor puede ser solamente un grito, para otra tienen que ser 10 conversaciones, para otra ni siquiera esas 10 conversaciones pueden llevarle a obtener un grado de reparación. Entonces no es lo mismo, no lo puedo hacer, no lo puedo ni siquiera garantizar. Entonces por eso es que necesitamos efectivamente que todos entendamos cuál es la finalidad, qué se pretende con la justicia restaurativa, qué es lo que buscamos como sociedad y compartiendo esas finalidades comunes lograr resultados mucho más satisfactorios para todo el conglomerado social. Dentro de mi viceministerio, que es promoción de la justicia, nosotros tenemos varios programas. Uno de ellos es el de las casas de justicia y centros de convivencia ciudadana, que trabajan diferentes líneas estratégicas. El doctor Juan Sepúlveda me decía que tenía que poner a circular esa circular. Sí, esa circular de 2018 está circulando. Desde que nosotros llegamos al ministerio hemos comenzado a hacer conversaciones con los entes territoriales, hemos empezado a hacer conversaciones con el sector civil, con las universidades, buscando en efecto que esa circular deje de ser solamente esta nota escrita y se convierta en una realidad. Claro que el impacto o el nivel de recepción también depende del lugar de Colombia en el que nos movamos, ¿no? Hay territorios que han estado mucho más marcados por la violencia, hay territorios donde el dolor es mucho más profundo. Aquí, por ejemplo, y yo comparto la posición del ministro, nos vamos muy contentos porque vemos un terreno fértil, hay gente que quiere trabajar, es cierto que hay cosas que hay que mejorar, hay muchas que tenemos que cambiar de plano, pero hay ganas de hacer. En otros territorios nosotros llegamos y la percepción de los ciudadanos es otra vez vienen las mentiras. Que ustedes estén aquí para nosotros no es una garantía, o sea, nadie está dispuesta, porque es tanto el tiempo en el cual han sido ilusionados, engañados, en el cual dejan y no han podido realmente obtener una respuesta de justicia, que claramente pues el diálogo se demora aún más. El terreno fértil que nos vemos aquí lo encontramos en todo el territorio. Por eso yo también, tanto al doctor Villegas como al doctor Sepúlveda les decía, ya que aquí hay un terreno fértil, yo necesito que ustedes también me apoyen en otros territorios. De mañana, por ejemplo, voy a estar en Quibdó, y el digamos, de su esperanza y las ganas y la idea que tiene la gente es importante, pero realmente no hay recursos. Es muy poco lo que podemos hacer, es muy poca, hemos hecho las conversaciones, hemos estado allí apoyando, pero al final la gente también se cansa, porque dicen, sí, solo me piden a mí esfuerzos y sacrificios, pero realmente nunca llega ni siquiera una especie de esperanza. Pero yo sí creo que esa colaboración público-privada, es ese creer en las instituciones, es ese reforzar el trabajo mancomunado el que nos llevará pues claramente en esa senda de acceso a la justicia que realmente merecemos los colombianos y colombianas. Entonces, en esta estrategia de casas de justicia y de convivencia ciudadana, pues actualmente contamos en el territorio con 114 casas de justicia, 42 centros de convivencia ciudadana, y en la prestación de servicios que ofrecen estas casas de justicia, pues allí articulamos o intentamos por lo menos articular diferentes entidades del orden nacional, local y de justicia comunitaria. También otra de las apuestas que lo hacemos desde la justicia propia, que es con los territorios indígenas, con las comunidades negras, con los rom. También intentamos, o sea, el objetivo sería ese, que pudiéramos reconocernos en ese pluralismo
y en esa diversidad, y que esas casas de justicia o centros de convivencia nos sirvieran claramente para entender que allí usted encuentra la respuesta de justicia. Desafortunadamente la respuesta formal, es decir, los juzgados o lo que en última regula el Consejo Superior de la Judicatura, no llega a todo el territorio. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Estamos haciendo brigadas móviles, estamos claramente estableciendo líneas estratégicas. Para esto la cooperación internacional ha sido fundamental. Pues ahí trabajamos con la MAP OEA, trabajamos con la Agencia de Cooperación Española, quienes nos brindan recursos para que nosotros podamos llevar la oferta de justicia, pero el problema era que solamente se estaba llevando una oferta de justicia institucionalizada. La Dirección de Justicia está regulada. El paso que estamos dando adelante es precisamente establecer también mecanismos de solución alternativa de conflictos. Entonces, ese fortalecimiento también de los mecanismos alternativos de solución de conflictos llevan a generar nuevas rutas. Y como les decía, gracias a la apoyo nacional, pues nos hemos dado cuenta que a veces no es suficiente con que yo los ofrezca en esas 114 casas o en esos 42 centros de convivencia, sino que es necesario que yo vaya hasta los territorios. Porque son personas que para poder ir a pedir justicia, pues requieren un día de desplazamiento. Digamos, en el caso de mujeres víctimas de conflicto que llegan a pedir un trámite ante una comisaría de familia que no existen en sus regiones, ese día para ellas implica no trabajar, no cuidar a sus hijos, no poder alimentar a sus familias. Entonces no es lo mismo que simplemente nosotros aquí en la ciudad, cuando uno va al centro administrativo o al Palacio de Justicia y va y presenta denuncia. No, es que no es lo mismo. Es que para esa persona implica todo un día y un día de dejar de hacer lo que realmente ama hacer. Entonces, otra de las cosas también muy, muy interesantes que yo he encontrado en este recorrido a través del territorio es esa fuerza. Me refiero específicamente a las mujeres, pero es una fuerza que claramente tenemos que seguir trabajando entre todos y eliminar los conflictos, que no sea la respuesta solamente jurídica del nivel central, sino que sea una respuesta también en los otros niveles. El doctor Villegas lo decía esta mañana, es que es cierto, la justicia está súper congestionada. O sea, entré a trabajar al Consejo de Estado, entré por un órgano de descongestión y al tercer año ya, porque la descongestión era tan terrible que efectivamente tocaba contratar a todas las personas que iban para descongestión. Sin embargo, yo me fui al Consejo de Estado en 2020 y la congestión, si no les puedo decir, era aún peor. Entonces, esto no está funcionando. Pero no está funcionando además porque no tenemos recursos para que todo sea crearle un juez a cada una de las listas que tenemos como sociedad. Entonces, frente a esa problemática, pues en efecto, los mecanismos de acción activa de conflictos son importantes, nos permiten hacer frente a estas líneas estratégicas que están enfocadas en la acción de derechos humanos, el reconocimiento de ese componente técnico, el fortalecimiento institucional, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, la prevención y la atención de la violencia contra la mujer y la familia, jornadas móviles de las que les hablaba y mecanismos alternativos de solución de conflictos que nos permiten, pues en efecto, implementar en Colombia la justicia restaurativa, la cual se enfoca principalmente en el ámbito penal, pero como les decía, no es el único. Yo cuando me gradué de la universidad hice un trabajo de tesis que se llamaba La conciliación administrativa como mecanismo para la resolución de los conflictos. En ese momento todavía la conciliación no tenía este auge y yo recuerdo que buscar director para esa tesis fue difícil porque todo el mundo me decía, no, o sea, lo que no soluciona, y además usted es abogado, usted tiene que establecer y el statu quo y las normas. Decía, pero es que ya está muy difícil que los jueces respondan. Entonces hay que buscar algún tipo de alternativa. Luego, pues me fui, volví al país y cuando llegué, imagínense, estatutos de conciliación, la gente ya hablaba de conciliación, los centros que se han establecido en las cámaras de comercio y los centros que tienen también las universidades, eran como un reino de lo posible. Entonces yo digo, bueno, ya lo logramos, ahora tenemos que ir más allá. Y ese más allá implica que todos nos convenzamos a nosotros mismos de que esta alternativa sí tiene posibilidad
y que el ejercicio mancomunado de ofertas de resolución de conflictos no necesariamente tienen que pasar por un juez de la República que nos diga qué es lo que tenemos que hacer o no. En el Consejo de Estado, yo recuerdo muchas causas que además se demoran mucho, ¿no? Yo cuando ya recibía, pues obviamente estos últimos habían causas de 15 años y una sentencia que tenía 16 años de respuesta, porque usted ha estado 16 años esperando que la justicia le diga algo, usted sabe desde el comienzo, pero la justicia y los procedimientos y la burocracia ha llevado a que usted se demore 16 años en que le diga si tiene o no la razón. Cuando llega claramente la sociedad, el territorio, dependiendo de cuál es la causa que usted ha peleado, pues ya eso da justicia por mano propia. Y la sentencia, desafortunadamente, pues es lindo el que se marca, pero que no lleva justicia en sí. Eso pues obviamente aún y ahonda aún más los problemas de la justicia frente a la imagen que tenemos en el colectivo, frente a lo que hacemos, que la gente siempre piensa que es que no hace nada. Yo les decía, yo tuve mi primer hijo estando en la rama, y yo a mi primer hijo veía poquito, muy poquito, y todo el mundo era como, no, pues usted no hace nada, y yo, claro, ni siquiera veo al niño, me toca sacarme la leche todos los días, salir, ir a hacer prácticas judiciales, pero la gente cree que es que no hay justicia porque nosotros no hacemos nada, y no es verdad. O sea, yo todos los 8 años que estuve en la rama judicial, todos los 8 años, quitándole todo ese tiempo a su familia y a la vida, que es lo que más amo, pero en más, lo más difícil era precisamente esa falta de reconocimiento, que cada vez que llegaba a cualquier escenario, todo era hablar con su vida, se gana plata, como no hace nada, o sea, que no pasa, claro, entonces, a eso se lo tenemos que ir. ¿Y cómo hace a través de la iglesia? Restaurar a través de hablar los diálogos entre los que creemos que no hace nada y el que sí hace. La única forma es esa, el diálogo, el restablecer, pues claramente también la naturaleza de los conflictos. Hay conflictos que son de otro tipo, que se pueden solucionar de otra forma, y ahí claramente el apoyo de los privados es fundamental. Entonces la justicia no genera diálogo relacional dinámico teniendo como objetivos que la dignidad humana pasa en esto, por lo que mencionó Juan Pulve hace un momento, buscar alternativas que lleven a que las personas puedan sentirse también útiles pese a haber alterado ese marco que todos nos hemos dado como comunidad política. Entonces reconocer eso y restaurar las recuperaciones sociales, pues claramente desde las casas de justicia nosotros hacemos la apuesta porque esto sea una realidad. Y claro, en definitiva eso va a lograr apoyar todo el sistema de construcción de paz total de la que habla el presidente de la República, Gustavo Petro. Pero es que eso no es una solución mágica, eso implica trabajo, implica esfuerzo, implica que en muchas ocasiones no va a funcionar a la primera, sino que tenemos que seguir y seguir confiando en que es el diálogo y la construcción del tejido social que nos va a llevar en la senda para conseguir, pues, ¿qué? Lo que quieren todos los habitantes de un estado, la satisfacción de sus necesidades básicas. Y la de justicia, desafortunadamente, por mucho tiempo ha sido como olvidada, porque siempre se entiende que llegará, pero no llega ni la política pública, llega tampoco la respuesta de justicia. Entonces tenemos que trabajar en los dos frentes para lograr claramente la sociedad a la cual queremos, en la cual queremos avanzar. Aquí está la secular, que ya Juan también la mencionó. Aquí se definen cuáles son los servicios de justicia restaurativa, los cuales se brindan a través de facilitadores, mediadores, a través de la justicia también de la conciliación en equidad, que lo que busca es que la comunidad pueda acceder a otros mecanismos. Aquí tenemos también un problema grave, ¿no? Digamos, y lo veo también mucho en la conciliación en equidad, que mientras antes ser conciliador en equidad o ser esa persona que gozaba pues de experiencia y de reconocimiento dentro de los grupos
Hoy día no se vive así. Y por ejemplo, en la pandemia que acabamos de pasar, los conciliadores, ¿a qué problemas eran las que más acudían? A las de resolución de conflictos intrafamiliares. Y entonces, ¿cómo terminaron siendo vistos después de la pandemia? Pues como la persona que se mete en lo que no debe, la persona que está efectivamente siendo pues el sapo, el metiche, el que se mete en los asuntos de los otros, el que no está ejerciendo justicia ni creando un clima de tranquilidad, no, es el que está alterando mi clima de tranquilidad, porque yo, si le quiero pegar a mi esposa, estoy en mi casa y le puedo pegar las veces que quiera. Entonces ahí viene un tercero, es mediar, que claramente queríamos que estuviera, pero era la única forma que tenían esas mujeres para poder salvar unos escenarios de vida íntima que pues la pandemia nos hizo mezclar con la vida social, con la vida afectiva, con la vida económica, con la vida cultural y con la ausencia de recursos. Entonces, en muchas ocasiones, no es que esté justificando el maltrato, pero en muchas ocasiones era también parte de esa convivencia y de todos los problemas que estábamos atravesando como sociedad. El escenario familiar se muchas familias, muchos niños y adolescentes en escenario de una conflictividad muy. Y pues ustedes saben, la justicia sí paró, ¿no? La justicia sí no había jueces, no había nada, estuvimos 6 meses pues, pero imagínense eso, un país donde la justicia para 6 meses, es que por una pandemia. Eso fue grave y fue también perjudicial para todo el desarrollo de las actividades que allí se dieron. Entonces aquí, pues en este marco, yo sé que las alternativas y las estrategias de las alianzas que podemos conformar desde hoy, el futuro, son amplias. Seguiremos además trabajando en eso, seguiremos y seguimos liderazgo de Osuna, creando también mecanismos de entendimiento, ampliando una visión transversal en materias como el género, en materias como el reconocimiento, como les decía, justicias propias de pueblos indígenas, en el reconocimiento de esa diferencia, porque ahí nos hemos dado cuenta que tenemos normas maravillosas. La Constitución del 91 realmente fue visionaria en eso. Cuando lo planteó, seguimos adoleciendo lo que ustedes señalaron antes que yo, de políticas públicas que logren que esa letra de las normas tenga efectivamente posibilidades de actuación. Entonces, en esa misma línea, pues aquí seguimos claramente trabajando en el fortalecimiento tanto del aparato normativo como de las diferentes técnicas. Somos conscientes también de la necesidad de involucrar más profesionales, no solamente abogados, sino profesionales desde otras visiones, psicólogos, trabajadores sociales, personas que realmente entiendan el conflicto desde todos sus ángulos. Porque como les decía, la respuesta no es solo de justicia, como que el juez me da o no la razón, o que el juez establece un régimen de visitas, no. Hay muchos problemas que se solucionan simplemente con entender cuál es mi lugar en el mundo, con que yo pueda hablar con mi esposo, con que yo pueda castigar a mis hijos sin tener que traspasarles a ellos mi frustración. Porque realmente uno cuando está como padre de familia y llega y le dan ganas efectivamente de punir de manera física a sus hijos, lo único que está poniendo en evidencia es que se le acabaron todos los argumentos para poder dialogar. Son hijos de 2 abogados y defensores de derechos humanos, profesores. En mi casa, cada cosa es una asamblea permanente. 8 años es el mediador del colegio. Y él siempre que empieza con sus argumentos, yo hay días digo, ay Dios mío, yo pudiera simplemente solucionarlo así. No puedo. Además porque claro, tengo que justificar el acceso a la violencia física. Pero ¿cuál violencia? No es violencia, es desesperación pura y dura, le digo yo. Me dice, pues no te tienes que desesperar, tienes que seguir hablando. Y yo lo miro semejante, escuincle de 7 años, tienes que seguir hablando. Entonces claro, muy fácil, y en la academia era fácil, cuando yo lo contaba y no tenía hijos era maravilloso, pero cuando lo tenemos que interiorizar, cuando lo tenemos que volver realidad, ahí empieza un nuevo reto, no es un nuevo problema, es un nuevo reto.
Entonces esa es la invitación es a que entre todos podamos hacer realidad todas las iniciativas. Me han insistido mucho en materia de mediación penal, que era de lo que estaban hablando antes, y en efecto ya empezamos también las conversaciones directamente con la Fiscalía. No estamos en todos los municipios porque también tenemos un problema de recursos. Entonces por eso también la invitación a que ustedes efectivamente desde la responsabilidad social y la importancia que tenemos de generar estos espacios y estos escenarios, pues también podamos avanzar en esa construcción para que la mediación pueda ser posible, para que podamos brindar espacios seguros, para que podamos crear espacios en los que las personas sientan que llegar allí es una alternativa de solución, que allí van a poder establecer una ruta a través de la cual sus conflictos, independientemente del origen, independientemente de la solución que reciban, sí van a ser escuchados. Porque en muchas ocasiones también lo hemos visto con el ministro, por ejemplo en el tema de diálogos regionales, las personas solamente quieren ser escuchadas y no tienen quien las escuche. Y cuando uno está dentro de un conflicto, lo sabemos todos, pues uno tiene el sesgo. Entonces uno cree que está escuchando al otro, pero no, uno se está escuchando a sí mismo y se está dando toda la lora para seguir peleando. Entonces no, necesitamos buscar escenarios neutrales a través de los cuales podamos lograr resolver conflictos, podamos lograr llevar esos escenarios de paz o círculos de paz o como los podamos llamar, pero lo más importante es que sin el apoyo de los particulares, nosotros como institucionalidad no podemos hacer nada. Necesitamos trabajar mancomunadamente en la búsqueda y en la materialización del Estado social y democrático de derecho que esos jóvenes visionarios plantearon en la Constitución del 91. Han pasado 33 años y todavía tenemos deudas a las cuales no les hemos prestado la atención debida, y eso, como les decía, no es que haya solucionado el problema, sino que por el contrario lo sigue ahondando aún más. Entonces, como conclusión, la justicia restaurativa permite y ha permitido el tratamiento a formas de justicia tradicional en las cuales los actores involucrados en el conflicto contribuyen activamente en cómo encontrar fórmulas para resolver esos conflictos. Y el objetivo fundamental es que nosotros podamos restablecer esos vínculos desde la sociedad, que dejemos de vernos como enemigos, que dejemos de eliminar al otro para poder responder a nuestras mismas dificultades, y que nos demos cuenta que es a través de procesos de socialización y sensibilización en materia de justicia restaurativa que damos un primer paso. No es el único, pero sé que con más actores, no solo operadores jurídicos, sino con la sociedad civil organizada, consciente de lo que necesita y quiere, lo podemos conseguir. Así que de nuevo reitero mi agradecimiento por estar aquí, por la escucha que me han permitido, por dejarme seguir soñando con el país que quiero dejarle a mis hijos. Muchas gracias.